En la primera lectura, las palabras de Moisés nos preparan para lo que luego escucharemos en el Evangelio, el cumplir la voluntad de Dios y practicar su verdad en nuestra vida. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Palabra de Dios. Hay lugar adelante lo que pueden acercarse. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. ¿Quién habitará en tu casa? Segunda lectura. El apóstol Santiago es muy concreto y terminante. Es preciso escuchar y abrirse plenamente a la palabra de Dios, pero es también preciso ponerla en práctica en nuestras vidas. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta de Santiago. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. Evangelio. En este relato del Evangelio, Jesús nos presenta
la contradictoria visión entre él y los fariseos, una oposición que es muy posible que hoy siga viva entre nosotros. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferradas por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de las vajillas de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Volvemos a la lectura que hemos interrumpido hace 5 domingos con el Evangelio de San Juan. Volvemos al Evangelio de San Marcos. Y lo que nos enseña Jesús hoy parte de un episodio que está al comienzo, en el versículo 1 del capítulo 7 de Marcos. Vinieron unos fariseos con unos saduceos y le cuestionaron a Jesús que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras. Nosotros por higiene nos lavamos las manos y lavamos la vajilla. En el tiempo de Jesús, esos lavatorios eran abluciones religiosas, eran purificaciones religiosas. En todas las religiones está el tema de la pureza ritual, de la pureza cultural. Seguramente hemos visto en la televisión, en los noticieros, por ejemplo, cuando llegan las fiestas de nuestros hermanos de la India, los hindúes, el famoso río Ganges, a donde miles y miles de personas
entran a ese río para purificarse. En la religión judía estos ritos de purificación, en donde tiene protagonismo el agua. Cerca de Jerusalén hay un lugar muy conocido, Masada, en donde se han encontrado estas piscinas a donde los sacerdotes primero y después todos los judíos debían purificarse. Había un concepto muy particular de la pureza ritual o de la pureza religiosa. Por ejemplo, una persona que tenía una enfermedad de la piel, como la lepra, en tiempo de Jesús y hasta el siglo XIX, una enfermedad incurable, cura Brochero murió leproso, era considerada una persona impura. No solamente era una persona enferma desde el punto de vista físico, sino era una persona que no podía acceder al culto religioso porque era considerada impura. Si leemos el Evangelio de Lucas, durante 40 días, a los 40 días del nacimiento de Jesús, María presentó a su hijo al templo. Era el tiempo de la purificación de la mujer que había dado a luz. Todo este tipo de leyes hacían un mecanismo pesadísimo y era un concepto que Jesús va a rebatir. Y que quizá tal vez nosotros tenemos como una especie de superstición. ¿Qué es lo que me hace agradable a Dios? ¿Qué es lo que me hace bueno delante de Dios y de los hermanos, de las personas? ¿Lo exterior o lo interior? Aunque parece una cuestión muy antigua, es una cuestión muy moderna. ¿Qué te hace bueno? ¿Lo que publicas en Facebook o lo que eres de verdad? Es un tema que, como digo, de aparente antigüedad, pero que tiene una gran actualidad. Nuestra sociedad es también una sociedad ambivalente, donde importa la apariencia, no lo que eres de verdad. Y lo peor que en una sociedad hipócrita, lo que eres de verdad no importa demasiado, importa lo que muestras, lo que aparece por fuera, no lo que eres por dentro. Y mientras esto sea así y lo vivamos de modo, digamos, deportivo, como una costumbre, como un hábito, estamos viviendo mal, porque estamos viviendo, como dice Jesús a sus contemporáneos, de modo hipócrita. No tengo nada contra Facebook, es una herramienta, es un medio de comunicación como tantos otros. ¿Pero qué quiere decir en inglés Facebook? El libro de las caras o de las caretas, ¿no? Lo digo esto así un poco en broma, para que nos demos cuenta que mucho de nuestro mostrarnos a los demás pasa por aquí. Y esto es un tema que tiene que ver con la naturaleza humana. Somos una mezcla compleja de sentimientos, pensamientos, actitudes, deseos, que es muy difícil ordenar y organizar. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, al que pertenece, la orden a que pertenece el Papa Francisco, decía en un latín un poco imperfecto, decía: el hombre es un compositum, un compuesto complicado. Y el pecado original nos ha hecho más complicados. Entonces, de lo que se trata y lo que Jesús nos quiere enseñar es lo que va a decir al final del Evangelio. No es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro. Lo que lo hace impuro es lo que sale del corazón del hombre. Y viene muy bien la frase de Saint-Exupéry en El Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Ahora, tienes que preguntarte, ¿te interesa lo esencial de la otra persona o te interesa lo accesorio?
¿Te interesa lo que esa persona es o lo que te muestra, lo que quiere parecer? Y Jesús pone una lista tremenda de lo que sale del corazón del hombre. Ninguna cosa externa, dice Jesús, que entra en el hombre puede hacerlo impuro. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones. Las malas intenciones. A mí me encantan los refranes, ¿no? Cuando conozco más a la gente, quiero más a mi perro, dice el viejo refrán. El perro cuando mueve la cola está contento, seguro que está contento. Nosotros no. Podemos mostrar una cara pero ser otra cosa por dentro. Es muy difícil saber cuáles son nuestras intenciones. Y lo complicado, lo terrible de esto es que ni siquiera nosotros mismos sabemos cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Y esto es una cuestión de madurez. Y podemos ser inmaduros a los 50 años, no solamente a los 18, también a los 50. No saber qué queremos y cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Del corazón del hombre, del interior, provienen las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, la deshonestidad, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra de Dios. Sé que algunos de ustedes van a un retiro espiritual. ¿Y en qué consiste un retiro espiritual? Yo creo que esta palabra nos viene muy a propósito, es muy apropiada para un retiro espiritual. ¿Quién eres? Yo creo que cuando uno se pone a pensar en serio, se hace preguntas fundamentales sobre la vida. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cómo quieres ser feliz? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me viene a la memoria una leyenda que se considera verdadera, que le aconteció nada más ni nada menos que al primer papa de la historia, que fue San Pedro. Ustedes saben que el papa tiene la primacía, ahora que vamos a hacer iglesia primada, es el primero, es un obispo, pero es el primero, porque es el sucesor de Pedro. Bueno, Pedro murió en Roma. Murió en Roma durante la persecución del emperador Nerón. Un día, Pedro escapaba de Roma, no porque quisiera escapar, sino porque los cristianos perseguidos como él le dijeron: Pedro, es mejor que te vayas porque te van a matar. Y Pedro inició su éxodo, su exilio, por la famosa Vía Apia, que es la arteria más antigua que crearon los romanos. Saliendo de Roma se le apareció Jesús y le dijo estas palabras: Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vuelve. Qué linda esta pregunta, escuchar de parte de Jesús que te diga: ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu camino? Porque obviamente en la naturaleza del hombre está el deseo de la felicidad. Todos queremos ser felices. Y elegimos un camino que creemos que es la felicidad, como Pedro yéndose de Roma. Y sin embargo, solamente obedeciendo a Dios, que nos indica el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Seremos felices. Pero hay que estar convencidos de eso.
porque el mundo nos convence de lo contrario. El mundo nos convence de lo contrario. Por eso, queridos jóvenes y no tan jóvenes, qué bueno es escuchar en el corazón esta pregunta de Jesús: ¿hacia dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Porque solamente encontrando a Dios seremos felices. Que así sea.